Bueno muchachos, arrancamos nuevamente otro motovlog de prueba. Estoy haciendo las pruebitas para mirar a ver cómo van funcionando las cámaras, los micrófonos. Y vamos acá nuevamente por el norte, esa parte que me gusta muchísimo porque el separador lo tiene muy bonito, muy adecuado, así con jardines. Miren, los guayacanes ya empiezan a florecer, miren qué bonito. Aquí el guayacán se ve muchísimo y florece más o menos por esta época. Y lo bonito que tienen es que son de diferentes colores. Hay rosado, hay amarillo, hay uno que es como violeta, como moradito. Esta vía a la derecha hacia allá es para salir hacia Jumbo. Y yo ahora voy un pedacito hacia allá, pero por la vía vieja. Esta digamos que le llaman la vía nueva. Miren todo esto se ha llenado de sitios, de comidas. Toda esta vía en la noche tiene una vida nocturna impresionante. Miren qué bonito todo este separador, miren los árboles, impresionantes, ¿no? Y ha mantenido muy bonito los jardines. Me ha gustado muchísimo cómo esta administración ha mantenido los jardines. Le han hecho una ornamentación como con unas baranditas muy bonitas. Y ha servido muchísimo porque pues el jardín lo mantienen bonito y ya no suben los carros, porque es que los carros los subían ahí para parquearlos. Mire por ejemplo allí, lo que les digo, cómo se ve el jardín y cómo se ve la barandita. Y es por toda la ciudad que está así. Aquí vamos a tomar lo que es la avenida Sexta. En el video anterior la tomamos hacia el otro lado, hacia Chipichape. Aquí vamos como hacia Jumbo. Y el motivo del cual vengo por acá por estos lados es porque quiero ver qué ha pasado con una discoteca que me encantaba muchísimo hace mucho tiempo. Yo sé que se acabó, pero quiero mirar qué hay allí ahora, que se llamaba Oz. Y esa discoteca lo que me gustaba era que era una discoteca campestre, digámoslo así. Tenía un gran lugar de campo verde y tenía un super lago. De hecho lo habían ambientado así tipo Egipto, porque tenía como una esfinge allí, una cabeza como de faraón. Miren los edificios que les comentaba yo, nuevos que han hecho de arriba. Ahora de regreso subimos un poquito por allá a mirar también. Ahí les comentaba de la discoteca que era así al aire libre. Te podías sentar allí al lado del lago y tomarte algo, conversar con musiquita. Era un lugar precioso, pero pues obviamente un tipo de lugar así no es que guste mucho, porque la gente realmente busca rumbear, sitio cerrado. Lástima, porque digamos que era un tertuliadero chévere. Miren allá lo que es el Prisma, está la parte norte. Aquí vamos ya saliendo de la zona urbana de Santiago de Cali y vamos entrando a Jumbo. De hecho allí pueden mirar el letrero, que han puesto un letrero como de bienvenida a los que entran, y está la ciudad de Cali. Cali, la bandera y el gato. Y ya que a partir de esta glorieta, al cruzar esta vía, ya pasamos a todo lo que es la zona de Jumbo, que de hecho quería que miraran cómo ha cambiado esta parte por aquí, ¿no? Nuevamente lo digo, esto lo estoy mostrando para las personas que hace mucho tiempo no vienen a Cali. Miren que acá ya abrieron toda esta parte de abajo como vía de ida, y la de allá, que era la vía normal, que era doble vía, quedó de regreso. Esto quedó súper amplio y quedó muy chévere. Y el lugar hacia donde les digo es como hacia allá, un callejón que se llamaba el callejón de los moteles, porque estaba lleno de moteles. Te metías por allí y al atravesar todo el callejón pues llegábamos a la discoteca. De hecho creo que hay una pista de motocross, o había una pista de motocross. Y creo que bueno, voy a avanzar un poquito para que miremos un poquito de esta vía, porque aquí podría hacer una jugadita y cruzar hacia allá.
Mira, todo esto son discotecas. Jala Jala, Ranchenato Salón, Guaro Tequila, Space, Café de mi Tierra. Todo eso son discotecas. ¿Y por qué están esas discotecas acá y no en Cali? Pues precisamente porque hace muchos años pusieron algo que se llama la ley zanahoria, y es que las discotecas en Cali tienen que cerrarlas, no sé a qué hora hasta ahora, no sé. Hubo un tiempo que era hasta la 1 de la mañana solamente, mientras que Jumbo no tiene esa ley zanahoria. Entonces la gente se venía a rumbear acá, terminaban a la 1 en Cali y ¡tum!, venían a rematar acá, se podían quedar hasta las 5 o 6 de la mañana sin ningún problema. Miren lo que es la vía vieja a Jumbo, ya iba a decir a Buenaventura, me encanta Buenaventura. Bueno, esta es la vía vieja a Jumbo, miren esto qué es. La vía vieja a Jumbo y miren cómo quedó. Yo creo que quedó mejor que la nueva. Ya di un retorno, voy a devolverme por ese retorno. Miren cómo han adecuado toda esta montaña aquí. Más adelante está la subida a Dapa y es un lugar al que tenemos que ir porque por allá hay mucho de lo que realmente quiero hacer con la moto. Es irme a hacer carreteras destapadas, irles a mostrar muchos lugarcitos bonitos. De hecho llevamos el dron, lo elevamos, va a ser muy interesantes todos estos vlogs que vamos a hacer con esta moto. Estos los estoy haciendo acá en las ciudades para probar un poquito las cámaras, el formato de grabación con el que estoy haciendo, el viento que vi que en el video anterior pues el viento me molestó bastante. Esta vez ubiqué el micrófono en otra parte y espero que esta vez no me moleste tanto. Si no, pues tenemos que seguir haciendo ajustes. Y vamos a ver por dónde es que tengo que cruzar. Praga. Está lleno de discotecas, como les comentaba, pues acá pueden quedarse hasta las 5 o 6, no hay restricción de cierre de discoteca y por eso miren, la maldita primavera. Y es por eso que se vienen pues para acá a hacer el remate. Estos ya están de Halloween porque dentro de unos días es Halloween. Tenemos que ir a grabar a un centro comercial para que miren cómo se celebra el Halloween acá, cómo se disfraza la gente. Es un día bastante animoso, bastante ambientoso acá en la ciudad de Cali, el día del Halloween, y no lo vamos a perder. Tengo que buscar lo que se le llamaba el callejón, es que eso está cambiadísimo. ¿Cuál es el callejón de los moteles? Para meterme por ahí y buscar la discoteca. Creo que es por el lado de esta estación de servicio, no existía aquí, esto es nuevo también. Y es por acá precisamente. Este es el callejón que les digo. ¿Y por qué el callejón de los moteles? Pues mire, está lleno de moteles. Pensé que no existían ya. Ah, bueno, este sí se acabó. Este ya está cerrado. Pero este sí está funcionando. Este también está funcionando. Aquí a la izquierda hay otro. Esto está lleno, por eso le dicen el callejón de los moteles. Pero uno se metía por acá, atravesaba toda esta parte y vamos a buscar lo que les digo que es esa discoteca que me encantaba, pero que estoy seguro que ya no existe. Pero pues quiero mirar qué han puesto allí. ¿Ya han puesto un restaurante o qué hay allí? Y me vine pues creo que en un horario muy raro para buscar una discoteca porque es precisamente un domingo en la mañana. Pero bueno, vamos a buscarlo. Que no avanza todo esto. Aquí ya hay como fábricas. Esto es como una cantera aquí a la derecha. Y no recuerdo. Cerraron la vía allí. Parece que la hubieran cerrado. Ah, no es por acá. Subiendo por esta. Zigzagola. Bar Zigzagola. ¿Existirá aún? Vamos a mirar. Empezamos el destapadito, la terracería, lo que nos gusta. Está, sí, es el Zigzagola ahora. Aquí de hecho habían puesto otra, pero ahora veo que ya es como una vaina de arquitectos.
Y esto es el Zigzagola, miren. No sé si todavía está adecuado. Voy a dejar la moto aquí y me voy a asomar un poquito a ver si no les parece raro verme por aquí ahora. Pero quiero mirar un poquito qué es lo que... Quiero mirar un poquito qué es lo que está funcionando ahora aquí. Miren todo esto. Puro campo. Fantástico. Vamos a mirar qué hay. Dice que hay un perro bravo que está cerrado. Pero quiero mirar si aún existe el lago. Han reducido bastante el lago. Pero todavía la esfinge allá. En el sitio todavía existe. Tenemos que venir. Mira ese tractor allí. Tenemos que venir a conocerlo. Con cámaras. ¿Qué tal les parece? Este lugar es fantástico. No sé si les había mostrado la moto. Ahí está. Ese es el vehículo que nos lleva a juguetear. Que nos va a llevar a pasar muchas aventuras. Esta vez ubiqué la cámara por aquí. No sé qué tal se estará viendo. Ahora lo ubicamos en otro lado. De hecho creo que la voy a ubicar en otro lado de una vez. Bueno, he ubicado esta vez la cámara acá. Para que continuemos este pedacito. Bueno, ya vinimos a averiguar una de las cosas que quería, que era este. Me parece súper chévere. Creo que la vía por acá continúa. Vamos a mirar. ¿Podrá meter uno por allí o no? Esto será propiedad privada. Vamos a ver qué hay. Ah, no, sí está cerrado aquí ya. No se puede meter por acá. Ah, de hecho es el parqueadero de este lugar. No sabía que tenía su parqueadero. Estamos saliendo nuevamente. Y ahora vamos a mirar la parte de Menga que les digo que han hecho todos esos edificios. A ver qué es lo que hay de nuevo por allá. Recuerdo que había un miradorcito que me gustaba ir por allí. A veces iba a escuchar música, a poner el carro allí un ratico y mirar un poquito una parte del norte que se veía desde ahí. Y vamos a ver qué ha pasado por ahí, porque veo que han construido edificios. Me acaba de pegar un buen golpe. Se lo estoy escudriñando nuevamente con ustedes. No había venido por acá y quería mirar pues todos estos lugarcitos que vamos saliendo nuevamente a lo que es la vía vieja, a Jumbo, que ahora ya no está tan vieja, está más nueva que la nueva. Miren el letrero. La bienvenida de Cali, ciudad deportiva, y los gatos. El gato con unos pajaritos. Tiene un pájaro en la boca, ¿o es que me parece? Hacia esa parte podemos subir por esta vía o podemos subir por una más adelante. Lo que voy a hacer es subir por la otra que está más adelante y bajamos por esta. Por aquí viene mucho a enseñarle a las personas a conducir moto y carro. Esta es la entrada por la parte más norte de la ciudad de Cali, la entrada desde Jumbo. De hecho, por aquí entran muchas personas que vienen de todo el centro del país, de Bogotá, de Manizales. Se puede entrar por acá. Hay muchas formas de entrar, pero esta es una de las entradas. Uno de los edificios allá arriba. Y ahora lo que hacemos es cruzarnos por acá. Hay una vía que sube hasta allá, que es bastante empinadita. Aquí por estas que nos vamos cruzando. Está llena de huecos. Una vía
bastante paradita, ¿no? Aquí podemos probar a ver qué tal es que sube esto. Miren, sube muy bien porque la vía, no sé si en la cámara se alcance a ver, pero es súper parada. Y la callecita aquella que de hecho ya termina ahí como en ese mirador, es por aquí a la derecha. Miren, ese es uno de los, miren, esos dos son edificios nuevos que yo les digo que no existían por esta zona. Y la vía que yo les digo es acá a la derecha. Vamos a cruzar por esta. Miren, todo esto es nuevo. Este también es un edificio nuevo. Aquí, este es uno de los que están construyendo. Y al fondo es que queda el mirador que yo les comento. Vamos a ver qué ha quedado de ese mirador. Aquí es la entrada de uno de los edificios nuevos. Miren, este era el mirador. Está bastante descuidado. Está lleno de matorral. Y lo chévere de acá es que se ve esa parte, toda esa parte del cerro. Miren el cerro de las Tres Cruces allá, no sé si lo alcancen a ver bien. Ese allá es el cerro de las Tres Cruces. Todo este cerro, esto se quemó hace poco, se incendió. Y todas esas callecitas que vemos por allá, las que quiero ir a recorrer nuevamente también. Mire que uno acá se hacía en esta parte y divisaba todo hacia el norte, de toda la parte norte de Cali se veía desde aquí. De hecho se ve la avenida Sexta, pero esto está súper lleno de maleza, está súper descuidado. Esta era una super casota que ve allí muy bonita y miren que veo que está abandonada, ya no está viviendo nadie ahí. Y ahí justo al lado hicieron ese edificio nuevo. Ese era el otro lugar que quería ver. Y miren pues, está bastante descuidadito. Este miradorcito aquí que no da el giro y se tiene que devolver. Pero qué tal, chévere, ¿no? Chévere en su momento cuando funcionaba. Era muy bonito. Este edificio nuevo. Y aquí son como especie de casitas, no son apartamentos también muy bonitos. Este es un lugar muy exclusivo. Miren la parte norte. Para esa parte estábamos ahora. Por ese sector era que estábamos ahora precisamente. Y aquí si cruzamos a la derecha, yo venía por este lado, si cruzamos a la derecha, pues ya vamos hacia la vía que les mostré ahora. Hacemos todo este recorrido. Aquí vemos nuevamente los edificios nuevos. Esto también es nuevo. Casas abandonadas también. Casas de la época del narcotráfico que fueron incautadas por el Estado. Esta es la vía principal del barrio El Bosque. Y por acá pues se mete un poquito hacia el barrio. Delicioso porque es acá cerca de la loma, debe ser muy fresco. Esto es un barrio de la ciudad de Cali, para que los que querían conocer un poquito la ciudad, pues miren. Aquí si me regreso, recuerdo que había una entradita hacia el barrio de la Campiña que voy a ir a buscar. Vamos a ver. Se atraviesa acá como este separador. A ver si hay forma de pasar, ¿no? Parece que han tapado la forma de pasar, porque creo que por acá era que se pasaba, se han arreglado aquí. Pero uno se cruzaba por una vía, un pedazo que tenían allí, y pasaba a la parte de allá que es el barrio de la Campiña. Creo que por aquí paso. Sí. Por aquí se ve que se meten motos por lo menos. Parece que es por acá. Y por aquí salimos a lo que es el barrio de la Campiña. Recuerda que en el video anterior les comentaba que es un barrio pues que lleva su tiempo aquí en Cali y fue quedando acá metido en toda esta zona norte, en toda esta zona comercial. Quedó bien ubicado el barrio.
porque quiero mostrarles también unas casas que construyeron hace mucho tiempo y no supe qué problema fue que tuvieron esas casas. Creo que por aquí salimos o no salimos. O no, o sí. No, ¿esto qué es? Por aquí nunca me ha metido, ¿no? Vamos a escudriñar qué hay por acá. Ya está un conjunto residencial nuevo. Miren que por acá nunca, esta vía no la conocía. No sé hacia dónde va. Vamos a conocer. Les iba a mostrar unas casas, pero pues bueno, resultó esta vía por aquí que no tengo ni idea para dónde va, porque ni la conocía. Y estas son las vías que tenemos que venir a escudriñar, mire. A ver, les pregunto. Buenas, ¿hacia dónde va esta vía? Por acá puede salir para las 3 cruces a la izquierda. Ah, sí, ¿se puede salir por ahí? Sí, salga, métase a la izquierda y encuentra una Y y a la derecha. Ah, ok. Y a la izquierda salgo a Chipichape. Y si va a la izquierda y se devuelve como haciendo la U, a Chipichape. Ah, vale. Yo no conocía esta vía. Sí. Voy a meter por la derecha. ¿No? ¿Es privado? Ah, ok. Gracias. Mire que me dice que para la izquierda salimos hacia la vía Las Tres Cruces. Y me dice que a la derecha no, porque es peligroso. Hay un barrio como que complicado. Ah, sí. Debe ser ese barrio que se ve allá. Miren estos caminos allí. Creo que, me imagino que hacen ciclomontañismo. Qué ganas me dan de meterme con la moto por ahí. Y me dice que a la izquierda si salimos a la vía de Las Tres Cruces. Vamos a conocerla. Esto es lo que quería. Un poquito de trocha, pues hagámosle. Perrín, ¿qué haces ahí? ¿Por qué tan solo por acá? Vamos a probar la trochita. Vamos a probar la trochita. Uy, está bien trochudita la vía, ¿no? No sé si se alcanza a ver en la cámara qué tan mala está, pero está bien llena de piedras. Lo que pasa es que estas cámaras, como estabilizan, no alcanzan a ver qué tan mala está la vía, pero está súper llena de piedras. Muy chévere. Delicioso que es andar con este tipo de motos por estos terrenos. No. Se comporta súper bien. Por aquí están construyendo algo. Ah, es algo de motociclismo. Sí, porque está KTM, Husqvarna. Van a hacer algo aquí como de motociclismo. Vaya, pero la vía está está pero bastante rizada. Miren estos bosques. Esto es lo que yo les digo. Cuando uno se mete por estas vías empiezan los paisajes preciosos. Qué delicia. No sé si está, creo que está en la vía. Sí, precisamente está en la vía que va a Las Tres Cruces. Hacia la derecha subiríamos al cerro de Las Tres Cruces. Y acá, como hoy quiero hacer esto un poco rápido porque estoy más probando cámaras y micrófono, pues hacia este lado ya bajamos a la parte de Chipichape, que recuerden que en el video anterior les mostré esa callecita destapada que subía a Las Tres Cruces. Por aquí precisamente vamos bajando hacia esa parte. Aquí es donde hay que probarlas, a ver qué tal estas motos. Si es que sí se comportan bien en estos terrenos, pero realmente, aunque la vía está súper mala, no se siente. Bueno, esta no está tan mala como la otra, pero siempre está bastante rizada. Vamos a tomar esta parte que se ve mejor. También hay que buscarle el lado a las vías, ¿no? Siempre en las orillas van estando mejor porque el agua, cuando baja, cuando llueve,
ya va tomando la parte más baja de la carretera, entonces uno toma la parte contraria, que es la que está mejor. Mira, allí salimos ya a la pavimentada, súper rápido hicimos este recorrido. Y aquí a la izquierda salimos a lo que es Chipichape. Mira que todo ese cerro se ve quemado allí también. Todos estos cerros se quemaron hace poco. Una temporada que hizo bastante calor y bueno, aunque dicen que hubo manos criminales allí, ¿no? Provocando estos incendios para apoderarse de esos terrenos, para invadirlos. Mira, aquí vamos bajando hacia la zona de Chipichape. Esto con ventanas verdes está nuevo, es una parte del Hotel Espigo, que es el Hotel Espigo.